Gracias, Señor, porque eres bueno y poderoso. No sé cuál es la situación por la que estés pasando. ¿Qué está martillando tu mente? ¿Qué es lo que te grita que Dios terminó contigo? La Biblia habla de un acontecimiento impresionante y habla de un rey que fue elegido por Dios. Aquel rey disfrutó de que Dios le diera riquezas. El Señor se esmeró en hacer su reino grande. Fue reconocido por muchos reinos. Era muy alabado, enaltecido, impresionante el rey Saúl. Pero llegó el tiempo donde Dios, el mismo que lo engrandió, el mismo que engrandeció su nombre, el mismo que le dio riquezas, el mismo que le confió su gloria, se alejó de él. Porque él hizo caso omiso a lo que quien lo puso en el reino. Era como si no le estuviera hablando nadie. Este hombre fue un hombre puesto por Dios. Disfrutó de la presencia del Señor. Disfrutó de una familia. Disfrutó de tener grandes hombres, de los cuales uno de ellos era David. Pero este mismo hombre entró en celos cuando un pequeño igual que él, Dios quiso engrandecerlo. La envidia es algo tan terrible, es algo tan abominable, es algo tan repugnante que hay gente que Dios lo levanta, pero no toleran que el otro, Dios lo engrandezca. ¿Acaso Dios tiene un solo seno? ¿O muchos creen que son hijos favoritos? Dios tiene muchos hijos. Jesús dijo: me voy a preparar moradas. No creas que eres el último y el primero. Dios repartió ministerios, dones. A uno llamó pastores, a otros profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Si Saúl hubiese obedecido la voz del Padre, su reino había terminado de otra forma. Pero él decidió tomar un camino equivocado. Y pudiendo retractarse de su mal camino, mejor prefirió seguir. Se olvidó de Dios. El mismo hombre que un día estaba lleno del Espíritu Santo fue a consultar a una bruja espiritista. Qué pena que así hay muchas gentes que disfrutaron de la cercanía del Espíritu Santo. Dios un día lo llamó amigo. El Señor un día le confió un pedacito de su gloria. Saúl, cuando Dios le pide que exterminara a los amalecitas, él dejó los ganados vivos. Pero Dios quería que determinara a todos, que lo destruyeras.
porque eran gentes paganos que no cumplían con la voluntad de Dios. Qué pena que como Sansón, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, su palabra dice que el Espíritu se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Hoy en día tenemos iglesias secas, iglesias que se convirtieron en guaridas de demonios. Porque los mismos ministros que un día fueron llenos son lo mismo que hoy en día están llenos de arrogancia, de altivez, de blasfemia. Se perdió la humildad, se perdió el amor, se perdió el compromiso. Ya no le interesa escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Prefieren invocar el mundo de los muertos y que una bruja llame al profeta de Dios, creyéndose esa historia infame, una historia repugnante de cómo un hombre santo podría ser llamado por una mujer que provenía de la agenda del diablo. ¿Hasta dónde perdió la visión el hombre que un día fue lleno del Espíritu Santo? Hemos estado secos por mucho tiempo. Nuestros cultos están llenos de teatros, pantomimas, gentes que fingen estar llenos, pero están muertos y están vacíos. Personas que son apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, y solo le queda el título. Porque hace días que Dios se fue de ese lugar. Por eso hoy en día en nuestros cultos nos engañan. Escriben los rumoradores o los que son encargados de los cultos y le ponen por tema: hoy hay un congreso de milagro, de restauración y liberación. Pero resulta que la gente se va a su casa con su misma enfermedad, con su mismo dolor, vacío, lleno de tinieblas, y se supone que fueron a un culto donde moraba la luz. Qué doloroso es que muchas personas que amaban la presencia de Dios convirtieron lo santo en profano y vendieron el plato de lenteja, su primogenitura, por un plato de lenteja. Cambiaron al Eterno por un nombre, por ser reconocidos y ser nombrados gran hombre de Dios. Pero lo que se denominan o el título que se dan está muy lejos de ellos, pero portan el nombre. El reino de Saúl fue una desgracia porque se alejó de quien lo puso, quien lo estableció, quien lo llamó, quien lo coronó, quien quitó su deshonra, quien lo sacó de ser pobre, quien le dio honra delante del pueblo.
pero no quiso beber del manantial. Murió seco. Los mataron, lo destruyeron. Porque todo aquel que hace enemistad con la vida, que es Dios, morirá de una forma muy cruel. Dios te ama, vuélvete al Señor. Vuélvete a aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Será que estás en la misma posición del hijo pródigo? ¿Serás que malgastaste todos tus ahorros, toda tu fuerza, toda tu esperanza? ¿Y crees que Dios se olvidó de ti? Muy joven, David recibió una palabra de que iba a ser rey. Fue ungido por el profeta delante de los enemigos de su casa. Aún su padre lo trataba mal. Lo tenían como un pastor de oveja, como un siervo. Pero que aún sus hermanos lo tenían menos, porque los grandes eran aquellos que eran los hijos favoritos de Isaí, del papá de David. Pero el profeta va directo a su casa y cree que ve a Abinadab, Eliú, Sama, y cree que cuando ve a Eliab era el rey. Pero el Señor le dice: no mire su parecer ni su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo que ve por delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en medio de la deshonra, en medio del oprobio, en medio del yugo, en medio de la barrera, en medio del muro caído, Dios levantó un rey en presencia de sus angustiadores. Dios hizo un banquete y lo preparó. Delante de ellos lo ungió, porque aún su papá se avergonzaba de él. Y algo que dijo el profeta: no vamos a comer hasta que el octavo venga. El menospreciado, el que no da la talla, el que no tiene los recursos, el que no tiene el tamaño, el que no tiene la fuerza, el que no sabe pelear con espada, el que no tenía ropa de guerrero, el que hedía a mierda de oveja, el que estaba ahí, que parecía estar confiado en el Señor y cantar salmo y decirle: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Enderézame en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Él mismo fue ungido y Dios lo sacó de atrás y lo llevó a gobernar. Y Dios quitó el rey inicuo que se rebeló contra Dios, y reinó David. Dios quiere bendecirte. Si recibiste una promesa, de parte de Dios, no dudes que Dios lo cumplirá. Hablo contigo, tu hermano y amigo Jeremías Félix. El Señor quiere restaurarte como el hijo pródigo, devolverte tu vestuario. No dudes en volver a casa, porque Dios te ama mucho. Sea la paz. Síguenos en las redes sociales, Ministro Israel Navarro.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Sea Dios contigo hoy, mañana y siempre. Habló tu hermano y amigo Jeremías Félix. Bendiciones. Te adoramos, Señor, al ver nosotros la historia del rey Saúl, que tenía las copas de oro, tenía su trono, su corona de oro, tenía las mujeres que él quería, tenía las riquezas, el rey Saúl. Pero ¿de qué le sirvieron si la presencia de Dios se había retirado de su vida? Si Dios había retirado su Espíritu Santo de él. Y el Señor Dios ya no le hablaba ni por Urim ni Turim, no le hablaba ni por esas piedras que tenían los sacerdotes para saber la dirección de Dios. Guardaba silencio el Espíritu Santo. Ya no le hablaba por profetas, ni le hablaba por sueños. ¿De qué le sirvieron todas esas riquezas? Se fue el Espíritu Santo de su lado, lo dejó. Dios lo desechó. Dios guardó silencio total con él. Y terminó perdido, terminó mal. Era atormentado por espíritus malignos. Había un hueco y ese hueco tenía que ser llenado, y si el Espíritu Santo no estaba llenando esa casa del rey Saúl, venían espíritus inmundos a apoderarse de ese territorio y lo atormentaban mentalmente, en sus sentimientos, en su alma. Y esa historia a nosotros nos hace ver un poco más la importancia de la presencia de Dios y su gloria manifiesta en nuestra vida. El sentir la presencia de nuestro Padre Celestial cuando le invocamos por medio de nuestro Señor Jesús. El que todavía nos levantamos y podemos alabar y sentir su presencia, podemos sentir su fuego, se nos eriza la piel, se nos grifa la piel, nuestra alma se regocija, nuestro espíritu siente los ríos de agua viva, por dentro nos sentimos nuevos, con nuevas fuerzas, con nuevas expectativas, con nuevas metas, nuevos anhelos, promesas de Dios, que tenemos las respuestas del Señor. ¿Cuántas veces nosotros soñamos y todavía Dios nos habla en sueños, en visiones y nos da la interpretación de ellas y se cumplen exactamente? Se cumplen como Dios nos las ha dado. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos habla, abrimos la Biblia y nos saltan esos versículos, esos capítulos, y caemos en lágrimas, quebrantados en la presencia del Señor? ¿Cuántas veces estamos sentados nosotros en nuestros hogares y de repente desciende el Espíritu Santo literalmente sobre nosotros y empezamos a adorar, empezamos a orar, empezamos a hablar en lenguas, empezamos a derramar nuestra alma delante del Señor? Esa historia del rey Saúl, es bueno meditar en ella, es bueno leerla nuevamente en el libro de 1 y 2 de Samuel. Es bueno escudriñar la palabra del Señor, es bueno ver aún una película para ver nosotros y temer y valorar un poco más la presencia de Dios y su gloria manifiesta en nosotros. Que lo que Dios nos conceda tener en donde estemos
ese lugar donde tú puedas estar ahora, el lugar donde puedes estar ahora, hoy, con todas las bendiciones que Dios nos seguirá trayendo y nos dará y nos manifestará, porque Él nos ha prometido. Estando el Espíritu Santo es éxito total. Estando la presencia y la gloria de Dios manifiesta, quiero decirte que es el disfrute absoluto, es la verdadera felicidad, es el gozo con la presencia y la gloria de Dios manifiesta. Oh, si tú has sentido que se han apagado esos ríos de agua viva en tu vida, si tú has sentido que oras, que te levantas y no sientes al Espíritu de Dios, pero tal vez tienes un buen trabajo, tal vez tienes un buen carro, tal vez estás ganando dólares, tal vez estás ganando euros, tal vez tienes una familia, pero estás seco por dentro. Ya la presencia de Dios se retiró. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de gemir y de llorar. Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. No apartes el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme la paz mental, la paz del alma. Quédate, Señor. No solo me toques, sino quédate en mi corazón. Quédate aquí en la habitación donde vivo, en mi casa, en mi hogar, Señor. Manifiéstanos tu presencia y tu gloria. Manifiéstanos tu poder, tu autoridad, tu virtud, tu gracia, tu favor. El bien de Jehová, tráenoslo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias. Te amo, Señor. Tu hermano y amigo, ministro de la palabra del Señor, te ha compartido esta palabra, Israel Navarro Ibarra. Bendiciones. Sígueme en las redes sociales, en el canal de YouTube, en mi Facebook, Ministro Israel Navarro Ibarra. Sígueme, deja tus comentarios, tu like, comparte este audio, que sé que así como yo fui edificado grandemente con esta historia del rey Saúl, que Dios la dejó plasmada en la Biblia, la dejó escrita en las Sagradas Escrituras para que nosotros agarremos esa experiencia que pasaron esos hombres y para que nosotros valoremos la presencia de Dios, valoremos que hablamos en lenguas, valoremos cuando somos quebrantados en su presencia. Decía Catherine Kuhlman, yo no le temo a los hombres, yo no le temo al enemigo, lo que temo es contristar al Espíritu Santo de Dios, lo que temo es que Él algún día me deje y yo no me dé cuenta, porque ahí terminó todo. Podrán seguir los likes, podrán seguir lo que tú hagas, pero ya no estará la presencia de Dios. La vida, la llenura, quedará el vacío, quedará tristeza, desaliento, pero hoy es el día de volvernos al Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Espíritu Santo, te amamos. Oh, aleluya. A ti la gloria y la honra, Padre omnipotente. Bendiciones más. Comparte, porque a otros, así como te dije anteriormente, he sido edificado con esta palabra. Sé que tú lo has sido edificado también. Y otros a quien tú se lo compartas van a ser edificados. Bendiciones.